La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Radio Deporte, un programa que habla, que entiende, que informa del mundo de la bicicleta. Buenas tardes, esto es Radio Deporte. Reciban un cordial saludo de David Puitrago. Les doy la bienvenida a nuestra comunidad interesada en la información del ciclismo colombiano. También le damos la bienvenida en el programa de hoy a Javier Espinosa, que nos acompaña desde la ciudad de Cali. Buenas tardes, David oyentes, ¿cómo están? Kilómetro primero y segundo. Don Julio Rastiabrica, como dice el profesor, me quiero morir. Dos hombres buscando Colombia, primero y segundo. Fabio Parra, Lucho Herrera. ¿Qué pasó el de Lucho? ¿Qué pasó el de Parra, Julio? Herrera le pone el ritmo y la etapa la gana Parra. Herrera le pone el ritmo para que saque más ventaja. La etapa la va a ganar Parra. Comenzamos con la información que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad colombiana de la mano de nuestro colaborador Javier Fernando Espinosa. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que ocurrido, todo lo que influyó en la época dorada de nuestro ciclismo de ruta y cómo influyó a nivel social en nuestro país. Y por supuesto, al final vamos a tener una pequeña intervención para nuestros oyentes, para que realicen sus respectivas preguntas acerca del ciclismo colombiano. Comencemos. Cuéntanos, David, ¿cómo estaba nuestro país en la década de los 50, antes y durante la llegada del ciclismo? Liberal, unionistas, turbanistas, socialistas, gaitanistas harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora. Bueno, Javier, en ese entonces Jorge Eliezer Gaitán era la voz de los miserables y humildes que veían en él la salida de la injusticia social. Fue él el primero y único caudillo popular que tuvo Colombia e inspiraba el deseo de acabar con las oligarquías conservadoras, liberales y con la violencia bipartidista que tanto daño le había hecho al país. Sin embargo, fue asesinado el 9 de abril de 1948 por Juan Roa Sierra y seguido desencadenando el famoso Bogotazo. Este periodo se caracterizó por la violencia bipartidista, fuertes peleas entre liberales y conservadores, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político. Una de las consecuencias del conflicto interpartidista fue la delincuencia y el bandolerismo, especialmente en zonas rurales. Entre la elección de Laureano Gómez y su toma de poder, la lucha política había entrado en una nueva fase. Varios grupos guerrilleros, entre los que destacaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, más conocidas como las FARC, que actuaban en numerosas áreas rurales y urbanas del país. En respuesta, el gobierno declaró el estado de sitio y suspendió las sesiones del Congreso en 1950. Poco después de la toma de poder de Gómez, una convención del Partido Liberal declaró el gobierno ilegal, acusándolo de suprimir la libertad de expresión, de prensa y de reunión, y prometió continuar con el boicoteo de las elecciones. Pero Javier, dentro de estos problemas de violencia causados en esta época y los demás contratiempos políticos, hubo un gran momento de esperanza que muchos de los colombianos tenemos marcados en nuestra conciencia. Tú más que nadie lo conoces. ¿Podrías contarnos un poco al respecto? Claro que sí, David. En la década de los 50 llega el ciclismo profesional colombiano. Este fue un gran aporte histórico que ayudó al desarrollo del país. Sus numerosos triunfos y objetivos conseguidos durante este periodo fueron admirables, resaltando la evolución que él mismo alcanzó en este periodo. Desde la transformación social, económica y cultural y política de una nación, hasta construir nuestros sueños, nublaron en ese entonces la realidad y se sobredimensionó las capacidades con las que verdaderamente se contaba. Aspectos que trajeron buenas experiencias en Colombia, en un país donde el peso de la violencia era cada vez más insostenible. Estos humildes ciclistas se convirtieron en los culpables de una confraternidad regional que sirvió para disimular una parte de las diferencias bipartidistas en las cuales se escudaban los éxitos deportivos y los grandes eventos que sirvieron o que servían para legitimar las broncas regionales. Continuando con esto, en ese entonces se generó una costumbre de llevar una bandera en el departamento dibujada en el uniforme, ¿cierto?
en el uniforme del ciclista. Estos eran elementos suficientes para atraer la afición. Así los deportistas fueron acogidos en un grupo que surgió gracias a unos intereses comunes, ¿cierto? Unos intereses comunes que brotaban por las entrañas populares de una región. Además, no se podía dejar de lado el brote político que cubría el país. De vivir en una determinada zona, representaba uno de los partidos políticos más tradicionales. Consecuente a hubo un factor muy importante en ese entonces, y fue que a través de la radio las vueltas ciclísticas en el territorio nacional fueron acaparando ese interés general por la gente, ¿cierto? No hubo muchos inconvenientes para dejar de un lado la política y la economía. Pues en ese entonces todo rodeaba el tema de la moda, el deporte nacional, por aquí y por allá, y de pronto no era una cuestión técnica para entrenadores en el tema. Simplemente era una actitud de acompañar, de ir a apoyar a esos héroes que estaban haciendo algo por el país, por la patria. Y eso era suficiente para diluir las enemistades y los problemas internos. De modo que el ciclismo, desde un punto de vista sociopolítico, es de un mecanismo que los gobiernos pueden manipular para mejorar las situaciones políticas que ocurren día tras día en nuestro país, nuestra patria. Ok, interesante información. Oye Javier, ¿qué opinas si pasamos a la sección de preguntas? Sí, claro, me parece perfecto. De hecho, en este momento tengo un oyente en espera para unas preguntas. Sigue, Rubén. Buenas tardes, David y Javier. Tengo una pregunta. ¿El periodismo deportivo influyó en el reconocimiento del ciclismo colombiano? Sí, de hecho, gracias a los medios de comunicación y su oportunismo por comunicar los hechos del momento, se logró seguir todo el proceso exitoso de las actividades ciclísticas en el país, así expandiéndose por todo el país. Le tengo una pregunta, señor Javier. ¿Qué parámetros socioculturales resaltó más en los años 50? Claro, sin lugar a dudas resaltó la práctica de la actividad deportiva en el país. Y más allá de la idiosincrasia de la población que está detrás de su industria y promoción. Bueno, pues en este entonces ya respondiendo todas las preguntas podemos agradecer a nuestros oyentes por su participación y a todo el equipo de trabajo de Radio Deporte. Un abrazo. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en la próxima transmisión. Hasta luego. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único.